empezamos un bloque nuevo, que es el de la física, y con ello el tema 4 dedicado a las fuerzas en la naturaleza. Previamente vamos a recordar del curso pasado qué es una fuerza. ¿Vale? Venga. Una fuerza es una interacción entre dos sistemas materiales que puede producir o una deformación o una alteración en el movimiento. Estas interacciones van a ser las responsables de los cambios que se producen en la naturaleza, siendo 4 las fuerzas fundamentales que existen en la naturaleza. Solamente existen 4. Y son estas. La fuerza gravitatoria, que es la que nos vamos a centrar en este tema, ¿vale? La fuerza nuclear débil y fuerte, que son las debidas al núcleo atómico, y la electromagnética. En este tema, a nivel de estudio, vamos a ver los siguientes apartados. Vamos a ver qué son las fuerzas y sus efectos, conoceremos las fuerzas de la naturaleza, distinguiremos entre las fuerzas que para que se ejerzan tengan que tocarse, que son las de contacto, o al contrario, las de a distancia. Recordaremos la ley de Hooke, que es la ley de los muelles, y que visteis el año pasado. Estudiaremos la ley de la gravitación universal dicha por Newton y conoceremos un poquito del universo. Comenzando con el primer punto del tema, vamos a ver las fuerzas y sus efectos. Venga. A ver, aquí. Venga. Las fuerzas y sus efectos. Venga, empecemos. Bien. Cuando hay dos cuerpos y existe una interacción entre ellos que de alterar el movimiento o producir una deformación, a esta interacción se le llama fuerza y es una propiedad física. Es decir, yo voy a tener una fuerza cuando se produzca o una deformación o una alteración del estado de movimiento. Si no se produce ninguna de las dos, no va a haber fuerza. ¿Vale? Se pueden producir las dos a la vez también. Entonces, este cuadrito verde es muy importante. Vamos a copiarlo. Que es por una interacción. Un cuerpo por sí solo no tiene fuerza, sino que la ejerce sobre algo. Yo no tengo mucha fuerza, ¿vale? Yo ejerzo la fuerza que yo pueda dar sobre un objeto, pero por mí sola yo no tengo mucha fuerza. Entonces, esta frase que viene aquí en negrita hay que tenerla en cuenta, ¿vale? Venga. Voy a poner esto un poquito más grande. Ahí va. Venga. Venga. Una característica también de la fuerza es que sus efectos dependen. Si yo empujo una mesa en horizontal, ¿vale? La puedo llegar a mover, pero si yo la ejerzo en vertical hacia abajo, lo más lógico es que no sufra cambios. Entonces va a depender de cómo ejerza yo la fuerza. Pues bien, en física, voy a bajar, voy a ponerlo más chiquitito. Venga ahí. En física, siempre que hay una fuerza, esta se representa mediante una flecha, como tenemos aquí marcado, ¿vale? La cual me indica el sentido, la intensidad, la dirección y el punto de aplicación de dicha fuerza. A esa flecha se le llama vector. La fuerza es un vector, ¿vale? Y vamos a ver un vector recordando las distintas magnitudes que conocemos. Y para ello nos vamos a ir a este párrafo que hay aquí, ¿vale? Magnitudes escalares y vectoriales. Bien, vamos a pensar, por ejemplo, en la masa. La masa es una magnitud que con la balanza puedo saber la cantidad de materia de un cuerpo. Por ejemplo, 30 gramos y su unidad, 5 metros. Magnitudes como la temperatura, el tiempo, la longitud se denominan, ¿vale? Está ahí. Ya que
quedan definidas por un valor numérico y su unidad. Pero hay otras que tengo que definir además su dirección y el sentido en el que actúan, como la velocidad, el peso o la fuerza, denominadas magnitudes vectoriales, ¿vale? Entonces, magnitud escalar es una magnitud, es una propiedad física por su valor numérico y su unidad. Vectorial, me tienes que decir además el sentido, su punto de apoyo, su dirección, ¿vale? Tienen más características. Entonces, habiendo definido qué es una magnitud escalar y una vectorial, vamos a ver, por tanto, qué es un vector. Venga, la fuerza es un vector que se caracteriza por tener 4 componentes. Va a tener un punto de apoyo, ¿vale? Entonces, un punto de apoyo, por ejemplo, yo voy a abrir una puerta, mi punto de apoyo para poder abrirla es el pomo de la puerta. Otra característica, otro componente es el sentido. El sentido me lo va a dar la punta de la flecha. En esta flecha, en este vector, es hacia la derecha. Va a tener una dirección, que es el eje donde yo ejerzo mi fuerza. En este ejemplo es el eje horizontal, puede ser el vertical, diagonal, etc. Y la intensidad. La intensidad es la magnitud de esa flecha. No es lo mismo una flecha más larga que otra. Si yo represento esta flecha, por ejemplo, y esta, ¿en qué se parecen? ¿En qué se diferencia? Se parecen en que tienen el mismo sentido, tienen la misma dirección, pero una más larga que otra. Que una más larga que otra significa que la más larga tiene una fuerza, una fuerza numéricamente más grande. ¿Vale? Abajo tengo estas flechas, ¿vale? Voy a subirlo. Esta flecha me está diciendo que tengo dos fuerzas, mismo sentido, misma dirección, mismo punto de apoyo, pero distinto valor numérico, distinta intensidad. Estas dos flechas me están indicando que tengo dos flechas, pero a distinto sentido, una arriba y otra hacia abajo, y distinto punto de apoyo e igual intensidad. Que tengo que empujo hacia la derecha, tengo esta imagen y empujo hacia la derecha un libro que está sobre una mesa. La fuerza sería esa. Mi punto de apoyo es donde yo pongo la mano para empujar el libro. Y bueno, yo esa flecha, arriba de la flecha voy a poner siempre F de fuerza y arriba de esa F una flechita hacia la derecha. Esa flechita me indica que la unidad de la fuerza es el newton y se representa por la letra N. Igual que el metro es en la M kilogramos y la masa kilogramos, la fuerza es el newton. Venga. Pues vamos a terminar con la última parte del tema. ¿Vale? Las fuerzas, o sea, los efectos que ocasionan las fuerzas, que ya los conocemos. El primer efecto es las alteraciones en el movimiento. ¿Y cuáles son esas alteraciones que producen las fuerzas sobre el movimiento? Son 4 y hay que sabérselas. Y aquí las pongo, ¿vale? Aquí os lo he puesto. La fuerza ocasiona en el movimiento 4 alteraciones que son las siguientes. Por un lado, puede llegar a parar el sistema material, el objeto. Lo puedo poner en movimiento. Puede cambiar su dirección o acelerarlo. Ejemplo, un portero de fútbol que va a parar un penalti. Ha cogido el balón con sus manos, lo ha alterado el movimiento del balón, lo ha parado. Ese mismo portero, cuando cuando lo lanza al jugador para que siga el partido de fútbol, lo pone en... ¿Vale? El balón está en movimiento. Luego, imaginaros un jugador de béisbol que le han lanzado una pelota y la ha bateado con el bate de béisbol. Puede llegar a cambiar la dirección de la pelota.
Y un nombre, hay que saberse esos 4 alteraciones del movimiento. Por otro lado, puede causar deformaciones. Entonces, para ello hay que recordar que los sólidos se clasifican en 3 tipos: rígidos, plásticos y elásticos. Cuando en un sólido rígido aplico una fuerza, el cuerpo no se deforma si se le aplica esta fuerza, ¿vale? Ejemplo de sólido rígido, un diamante, ¿vale? Luego están los plásticos. Los plásticos son esas sustancias que después de ejercer la fuerza, el cuerpo, pues una plastilina, ¿vale? Y los sólidos elásticos son aquellos que después de ejercer la fuerza, el cuerpo recupera su estado natural. Sufren deformaciones. Si el sólido elástico se le aplica mucha fuerza, obviamente se deformará plásticamente, ¿vale? Entonces, ¿qué quiero que sepa tanto con los efectos del movimiento como de las deformaciones? Pues que si yo en el examen os pregunto, un panadero pues ocasiona una deformación y sería una deformación plástica, ¿vale? Me lo tenéis que clasificar. Si es alteración, nada. Si es un bateador de béisbol que golpea una pelota, me tendréis que decir, se produce alteración del movimiento y en este caso cambia de dirección o lo hace. Bueno chicos, esto es todo, ¿vale? Adiós.